Buenas tardes, mi nombre es Jesús Alejandro Flores Toro, soy del grado 10-6 Sistemas y en esta ocasión quisiera expresar mi podcast de manera individual sobre la increíble filosofía del estoicismo. Quisiera dividir mi podcast de la siguiente manera. Primero, quisiera expresar una pregunta inicial que preparé. Segundo, quisiera dar un breve texto, una breve introducción sobre las raíces estoicas. Por tercero, quisiera decir qué fue el estoicismo, además de sus principios fundamentales. Por cuarto, quisiera dar a conocer sus autores más destacados. Y por número quinto, quisiera dar la respuesta a la pregunta inicial. Sin más preámbulos, comenzaríamos. Bueno, la pregunta inicial nos dice: ¿cómo crees que pueda aportar la filosofía estoica a tu vida? Hablando un poco más sobre las raíces estoicas, el estoicismo es una filosofía que floreció en la antigua Grecia, específicamente en Atenas, a partir del siglo III a.C. Sus raíces se encuentran en las enseñanzas de Zenón de Sitio, quien fundió la escuela estoica alrededor del año 300 a.C. Zenón enseñaba en un pórtico, conocido como la Stoa Poikile, ubicado en la Agora de Atenas. De allí proviene el nombre estoicismo. Profundizando un poco más sobre qué es el estoicismo, podríamos decir que los estoicos creían en vivir de acuerdo con la razón, además de cultivar virtudes como la sabiduría, la justicia, la templanza y el coraje. Además, promueven la indiferencia hacia las pasiones perturbadoras, la aceptación del destino según un orden cósmico y diferentes prácticas filosóficas como la meditación y la reflexión diaria. El estoicismo también ha tenido una influencia que se ha mantenido en la historia, siendo relevante aún hoy en día en la ética personal de la gente, la psicología, además de la búsqueda de una vida equilibrada y ética. Quisiera profundizar ahora sobre sus principios fundamentales. Los voy a dividir por partes. Primero, número 1. Ética y virtud. El estoicismo podemos decir que pone un fuerte énfasis en vivir de acuerdo con la virtud. Las principales virtudes estoicas incluyen la sabiduría, la justicia, la templanza o la moderación, además del coraje. Estas virtudes son vistas como esenciales para alcanzar la eudaimonía, que se traduce como la felicidad o el bienestar humano más elevados en su punto máximo. Número 2. La indiferencia hacia las pasiones. Los estoicos enseñaban la importancia de mantener la calma, además de la serenidad emocional, frente a diferentes circunstancias externas. ¿Esto qué implicaba? Esto implicaba que debían cultivar una especie de indiferencia hacia las emociones perturbadoras. Y nos preguntaríamos, ¿qué son las emociones perturbadoras? Los estoicos creían que eran emociones como el miedo, la ira o la tristeza, y que les intentaban alejar para poder actuar racionalmente y con mayor virtud. Número 3. Determinismo y aceptación de nuestro destino. Los estoicos creían en un orden cósmico, que en sí, rige el universo. Este orden implica un tipo de determinismo según el cual los eventos están predeterminados por la razón divina o la naturaleza. En consecuencia, los estoicos enfatizaban en la aceptación del destino, la capacidad de encontrar paz y serenidad a través de aceptación y a través de la virtud y a través del coraje. Número 4. Prácticas filosóficas. La filosofía estoica no solo consiste en teorías abstractas como muchos creemos, sino que también incluyen prácticas y ejercicios para cultivar la autodisciplina, la atención plena, además de la introspección. Entre estas prácticas también se encuentra la meditación, además del examen de conciencia diario y la reflexión sobre las acciones. Número 5. Influencia duradera. A lo largo de la historia, el estoicismo ha influido en numerosos pensadores, escritores, además de líderes, desde la antigüedad hasta la actualidad. Filósofos estoicos como Epicteto, Séneca, Marco Aurelio han dejado un legado significativo en la literatura filosófica y práctica.
El estoicismo en sí podemos decir que sigue siendo relevante en la reflexión contemporánea sobre la ética, la psicología y la vida cotidiana. Dando un pequeño resumen de todo esto, podemos decir que el estoicismo es una filosofía que en sí puede promover la virtud, la autodisciplina y la serenidad emocional, ¿verdad?, como medios para alcanzar una vida plena y ética. Además, su enfoque en la aceptación del destino y el cultivo de la razón sigue siendo una fuente de inspiración y orientación para muchas personas en la búsqueda de la sabiduría y la felicidad. Ahora sí, quisiera hablar un poco sobre sus autores más destacados. Lo voy a dividir en las siguientes partes. Primero, Zenón de Sitio. ¿Cuál fue su vida y obra? Zenón fundió el estoicismo alrededor del año 300 a.C. en Atenas, aunque sus obras originales se perdieron. Se sabe que se desarrolló las bases de la filosofía estoica, enfatizando primeramente la importancia de la virtud, de la indiferencia hacia las pasiones y la aceptación del destino. ¿Cuál fue su influencia? Zenón sentó las bases de la escuela estoica y estableció la Stoa Poikido como el lugar de enseñanza. Su influencia se extendió a través de sus discípulos y estudiantes, como Cleantes y Crisipo. Número 2. Cleantes de Asos. ¿Cuál fue su vida y obra? Cleantes fue uno de los primeros discípulos de Zenón y su sucesor como líder de la escuela estoica. Es conocido por su himno a Zeus, donde expone la visión estoica del cosmos como algo o como un todo ordenado por la razón divina. ¿En qué contribuyó? Cleantes ayudó a sistematizar y a desarrollar las ideas de Zenón, proporcionando una estructura más elaborada a la filosofía estoica temprana. Tercero, Crisipo de Solos. ¿Cuál fue su vida y obra? Crisipo fue el tercero en la línea sucesora de Zenón y uno de los filósofos más importantes del estoicismo. Escribió numerosas obras sobre lógica, física, ética y retórica, aunque solo sobreviven vagos fragmentos. Contribuciones. Bueno, hablando sobre sus contribuciones, Crisipo consolidó las doctrinas estoicas y es conocido por su elaboración de la lógica proporcional, la física según el determinismo, la ética centrada en la virtud y la autarquía. El siguiente sería Séneca. ¿Cuál fue la vida y obra de Séneca? Séneca fue un filósofo romano, dramaturgo y estadista, conocido por sus tratos y además de sus tratados éticos y morales, como Cartas a Lucilio y sobre la brevedad de la vida. Fue tutor y consejero del emperador Nerón. ¿Cuáles fueron las enseñanzas de Séneca? Bueno, Séneca adaptó el estoicismo al contexto romano, enfatizando la virtud como la clave para la felicidad y la serenidad interior, además de abogar por una vida de moderación y autodisciplina. El siguiente es Epicteto. ¿Cuál fue la obra y vida de Epicteto? Epicteto fue un filósofo estoico de origen griego que vivió en Roma durante el siglo I después de Cristo. Aunque fue esclavo, fue liberado y enseñó filosofía estoica. Sus enseñanzas fueron recopiladas por su discípulo Arriano en el Manual de Epicteto y los Discursos. En su filosofía práctica, podemos decir que Epicteto se centró en la ética práctica y en el control de las emociones a través de la razón. Enseñó técnicas para alcanzar la paz interior y además de controlar la sabiduría y entenderla a través de la autodisciplina y la aceptación de lo que no se puede cambiar. El siguiente sería el emperador Marco Aurelio. ¿Cuál fue la vida y obra de Marco Aurelio? Marco Aurelio fue un emperador romano y filósofo estoico, conocido por sus Meditaciones, una colección de reflexiones personales sobre la filosofía estoica y la vida ética. Es uno de los únicos emperadores romanos que también fue un filósofo practicante. ¿Cuáles fueron las reflexiones personales de Marco Aurelio? En su libro Meditaciones,
Marco Aurelio discute temas como el autocontrol, la virtud, la muerte, la aceptación del destino. Su obra ofrece una visión íntima de cómo aplicaba la filosofía estoica en su vida como gobernante y como una persona o individuo. Por último, quisiera responder la pregunta inicial que nos decía: ¿de qué nos sirve el estoicismo en nuestras vidas? Para concluir y para responder esta pregunta, quisiera expresar dos grandes beneficios de aplicar los valores estoicos a nuestra vida cotidiana. El primer valor: manejo del estrés y las emociones. Una de las enseñanzas centrales del estoicismo es la capacidad de mantener la calma, la serenidad emocional frente a las adversidades y desafíos de la vida. A través de estas prácticas, como la meditación sobre adversidades, la reflexión diaria, los estoicos nos enseñan a manejar el estrés de manera más efectiva y a no dejarnos llevar por las emociones destructivas como la ira o el miedo. Punto número 2. Autodisciplina y el autocontrol. El estoicismo promueve la autodisciplina como un medio para alcanzar la virtud y la felicidad a través de la práctica de la atención plena y la moderación en nuestros deseos y acciones. Esto lo podemos cultivar y nos da de fruto un mayor autocontrol sobre nuestras decisiones y nuestros comportamientos. Para terminar ya este podcast, quisiera expresar una frase que me pareció muy impactante de Marco Aurelio, en la cual creo yo que es una frase estoica muy valiosa, la cual dice: hace falta muy poco para tener una vida feliz. Está todo dentro de ti, en tu forma de pensar. Acepta las cosas y las cosas que el destino te ata, y ama a las personas que el destino te trae, pero hazlo con todo tu corazón. Muchas gracias por su atención.